Bueno, buenos días. Mi nombre es Juan Esteban Reyes. Yo les vengo a exponer sobre la Superintendencia de Subsidio Familiar. Bueno, para empezar, vamos a ver qué funciones cumple la Superintendencia de Subsidio Familiar. Es una entidad pública adscrita al Ministerio de Trabajo encargada de ejercer la supervisión, inspección, el control y vigilancia sobre las siguientes entidades: Caja de Compensación Familiar, las entidades recaudadoras y pagadoras del subsidio familiar en cuanto se cumpla este servicio, las entidades que constituyan o administren una o varias entidades sometidas a su vigilancia, siempre que comprendan fondos de subsidio familiar. La superintendencia debe preservar la estabilidad, seguridad y confianza del sistema de subsidio familiar para, para que lleguen a la población de trabajadores afiliados y a sus familias bajo el principio de eficacia, efectividad y solidaridad. Bueno, ahora vamos a ver la normatividad del subsidio de la Superintendencia de Subsidio Familiar, la cual podemos encontrar la ley 25 de 1981, la cual crea el subsidio familiar. Dictan disposiciones, se crea una entidad administrativa de subsidio de la Superintendencia de Subsidio Familiar, en las que se encuentran las disposiciones principales con respecto a la estructura orgánica y sus funciones de algunos elementos claves y otras disposiciones. Esta ley actualmente sigue vigente. Sin embargo, consta de tres modificaciones directas a su texto. En la sentencia 916 de 1982, la Corte Suprema de Justicia deroga parcialmente el artículo 1 en cuanto se declare inexequible la expresión de carácter unidad administrativa especial. En la sentencia C 426 del 2019, la Corte Constitucional de la República deroga parcialmente el artículo 6 expuesto, que se declara la inexequibilidad y la aprobación e inaprobadas las clases de negocios y bienes inmuebles de su propiedad. En la sentencia 916 de 1982 deroga el artículo 22, que disponía los contratos que se celebren con cargo al presupuesto de la superintendencia serán adjudicados y suscritos por el superintendente y serán sometidos a los requisitos y formalidades señalados en el decreto de ley 150 de 1972 por la Nación. La razón de su inexequibilidad se relaciona con la inexequibilidad parcial de la expresión del artículo 1. También podemos encontrar la ley 21 de 1982, la cual se encuentra vigente. Sin embargo, han tenido algunos artículos, pronunciamientos de la inexequibilidad de los mismos, modificaciones directas a su texto, interpretación de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia. De igual manera, mencionaremos algunas sentencias relacionadas a esta. La sentencia C532 del 2005, la Corte Suprema de la Corte Constitucional de la República de Colombia declaró en el numeral 4 del artículo, declaró inaxequible el numeral 4 del artículo 11 de la ley 21 de 1982. De igual manera, la sentencia C532 del 2005 de la Corte Constitucional de la República declaró inaxequible la expresión de igual manera correspondientes de las escuelas industriales e institutos técnicos, eh, cuentan con la especial determinación del Ministerio de Educación Nacional. Bueno, también podemos encontrar la ley 789 del 2002, la cual dicta normas para apoyar el empleo, ampliar la protección social. Se modifican algunos artículos del Código Sustantivo del Trabajo y definen los sistemas de protección social. Menciona también funciones de la Superintendencia de Subsidio Familiar. Habla temas relevantes sobre el subsidio familiar, como por ejemplo la cuota monetaria, la caja de compensación familiar. De igual forma, la ley 789 del 2002 tiene impacto en el ámbito laboral debido al que menciona el contrato de aprendizaje y, y figuras propias del derecho laboral. Actuación de oficio o petición de parte. Ya sea administrativa o judicial, se puede hacer
una petición de oficio eh, de la parte, salvo que delimite la ley y disponga lo contrario. La actuación de oficio hace referencia a la que inicia sin solicitud de la parte interesada, es decir, se hace por voluntad e iniciativa propia. Por el contrario, la de actuación de petición de parte, como su nombre lo indica, es aquella que se inicia su solicitud con una parte interesada. Caja de compensación familiar es a la cual está afiliada a los trabajadores. Se entiende como la relación de la caja de compensación familiar al respectivo empleador haya sido aceptado y permanezca vigente su vinculación, no por haber sido objeto de retiro voluntario debidamente aceptado, su expulsión o su suspensión. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las cajas de compensación familiar. Son personas jurídicas de derecho privado sin ánimo de lucro, organizadas como corporaciones que forman previstas del Código Civil de naturaleza especial por el Ministerio de la Ley que puede crear los particulares con fines de seguridad y de protección social. Dichos fines se generan para buscar la mejor calidad de vida de los trabajadores y de sus familiares. Bueno, ahora vamos a hablar del carnet de afiliación. Es aquel carnet del régimen subsidiario que se les pide, se expide el documento y se le entrega a los trabajadores. En el carnet hay nombre y domicilio de la respectiva caja de compensación, el número de orden y vigencia, número de identificación del afiliado, la clase de afiliación, nombre del empleador y número de NIF, y cónyuges o compañeros permanentes y personas a cargos. El Consejo Directivo es un órgano administrativo de la Caja de Compensación Familiar encargado de adoptar las políticas administrativas y financieras de la Caja, teniendo en cuenta el régimen orgánico del subsidio familiar y las directrices que impactan el gobierno nacional. El Consejo Superior del Subsidio Familiar es un ente asesor del Ministerio de la Protección Social en la materia de subsidio familiar. Bueno, ahora vamos a hablar sobre un poco sobre la Contraloría General de la República. Es un órgano autónomo independiente del Estado que tiene como función principal ejercer la vigilancia de los estados, de la vigilancia de las entidades que manejan los fondos y bienes de la nación y procurar su bien uso. Se puede ver en el artículo 266 de la Constitución Política. Bueno, ahora vamos a hablar de la cuota monetaria. Es un recurso monetario que se entrega mensualmente a los afiliados por cada, por cada persona a cargo. Se puede también ver en el artículo 4 de la Ley 789 del 2002. Empleado público. Clase de servidor público que se encuentra en la administración mediante la modalidad legal o reglamentaria en el acto de que se concreta el nombramiento y la posición. Entidad Entidad adscrita son las entidades del sector descentralizado del orden nacional o territorial con autonomía administrativa, financiera, personería jurídica, patrimonio propio que cumplen funciones administrativas o prestan un servicio. Las entidades con personería jurídicas son organizaciones individualizadas, las cuales otorgan autonomía para desarrollar sus funciones, tienen libertad de desarrollar su objeto como una organización individualizada, capaz de adquirir derechos y obligaciones representantes y ser representadas, hacen parte del sector descentralizado. Bueno, entidades sin personería jurídica son la organización subordinada con lineamientos que otorga un superior con o sin autonomía administrativa y financiera. Fondo de Protección Social. Cuenta especial de la Nación sin personería jurídica adscrita al Ministerio de Trabajo, al cual tiene por objetivo financiar programas sociales señalados por el gobierno. Funcionarios de libre nombramiento o remoción. Según el artículo
125 de la Constitución Política y la Ley 909 del 2004, los servidores públicos prestan un servicio del Estado por el cual se reglan, por cual regla general de carrera o excepcionalmente por elección popular, trabajadores oficiales de libre nombramiento y remoción, entre otros, que delimiten la ley, que tienen por naturaleza el libre nombramiento y remoción aquellos empleados que obedezcan algunos criterios señalados en el artículo 5 de la Ley 909 del 2004. Intervención administrativa. Decisión que tiene como objeto las medidas administrativas que fueran necesarias para subordinar los hechos que hayan dado lugar a aquellas superintendencias de subsidio familiar que, que pueden designar agentes especiales. Objetos y programas sociales tienen como objeto restablecer y aliviar el desequilibrio económico y familiar que producen los hechos tales como embarazos, nacimientos, desnutrición, crianza, educación de los hijos y los problemas del matrimonio, las enfermedades, las invalidez, la muerte y, y demás. Muchísimas gracias por su atención.